Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura encenderá la conversación: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa pareja que para muchos trascendió la pantalla y se convirtió en un símbolo de esperanza romántica. Han pasado los meses, incluso los años, desde el final de su relación, pero la fascinación persiste, las preguntas siguen en el aire y la esperanza, para muchos, aún no se ha extinguido. En este vídeo, vamos a profundizar en las razones detrás de esta persistente obsesión. Exploraremos el fenómeno Senkalkapm, el impacto de su relación en la vida real, el vacío de información que alimenta la especulación, el rol de las redes sociales y, en general, por qué esta pareja, que una vez nos hizo soñar, sigue siendo tan relevante en el panorama del entretenimiento. Pero antes de que sigamos, un pequeño recordatorio: si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Semanalmente les traigo contenido fresco sobre el mundo del espectáculo, análisis de series y películas, noticias de celebridades y mucho más. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando. Ahora adentrémonos en el tema que nos convoca: Kerem y Hande. Dos nombres que resuenan con fuerza en la memoria colectiva, dos rostros que se grabaron a fuego en nuestros corazones como Eda y Serkan, los protagonistas de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Senkalkapm no fue simplemente una serie de televisión, fue un fenómeno global. Conquistó audiencias de todos los rincones del planeta, uniendo a personas de diferentes culturas e idiomas bajo un mismo techo emocional: el deseo de creer en el amor verdadero. La serie nos transportó a un mundo de romance, intriga y humor, ofreciéndonos una vía de escape de la rutina y los problemas cotidianos. En un contexto global marcado por la incertidumbre y la ansiedad, Senkalkapm se convirtió en un refugio, un lugar donde podíamos suspender la incredulidad y sumergirnos en un universo donde el amor podía superar cualquier obstáculo. Pero más allá de la trama atractiva y los escenarios deslumbrantes, el verdadero corazón de la serie residía en la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su interpretación de Eda y Serkan fue magistral, logrando transmitir una conexión tan profunda y auténtica que trascendió la pantalla. No era solo actuación, era una chispa real, una energía palpable que electrizaba cada escena. La audiencia se enamoró de Eda y Serkan, de su relación tumultuosa pero llena de pasión, de sus miradas cómplices, de sus diálogos ingeniosos. Y por supuesto, cuando Kerem y Hande confirmaron su relación en la vida real, la euforia fue generalizada. El fandom explotó en un torbellino de alegría y celebración. La fantasía se había hecho realidad. Parecía que estábamos presenciando el final feliz de nuestra propia comedia romántica. Pero la vida, como sabemos, a menudo nos reserva giros inesperados. La relación de Kerem y Hande llegó a su fin, dejando un vacío emocional en muchos de sus seguidores. Y desde entonces, la pregunta que no deja de resonar es: ¿por qué no podemos superarlo? ¿Por qué su historia sigue siendo un tema de conversación recurrente? Creo que hay una compleja interacción de factores que contribuyen a esta persistente fascinación. En primer lugar, la intensidad del fenómeno Senkalkapm no puede subestimarse. La serie creó una comunidad de fans increíblemente apasionada y leal, que invirtió emocionalmente en la historia de Eda y Serkan. Estos fans no solo veían la serie, la vivían. Participaban activamente en foros de discusión, compartían memes y fanfics, analizaban cada detalle de los episodios y, por supuesto, seguían de cerca la vida personal de Kerem y Hande. La serie se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde podían conectar con personas que compartían su misma pasión y construir relaciones significativas. En segundo lugar, la química entre Kerem y Hande era, como ya mencioné, inigualable. Su conexión en pantalla era tan fuerte que resultaba difícil disociarlos de sus personajes. Incluso después del final de la serie, la imagen de ellos como Eda y Serkan permaneció grabada en nuestras mentes, creando una asociación duradera. Esta conexión se vio reforzada por su relación en la vida real. Verlos juntos fuera de la pantalla, en entrevistas, en eventos, en redes sociales, alimentó aún más la fantasía. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida, viviendo su propia historia de amor en el mundo real. Y cuando esa historia llegó a su fin, fue como si un pedazo de esa fantasía se rompiera para muchos de nosotros. En tercer lugar, la falta de información clara sobre las razones reales de su separación ha contribuido significativamente a la persistencia de la fascinación.
No hubo comunicados oficiales detallados, solo rumores y especulaciones que circularon por las redes sociales y los medios de comunicación. En ausencia de una narrativa oficial, los fans tienden a llenar los vacíos con sus propias teorías y explicaciones, manteniendo viva la historia. Se han especulado muchas cosas: diferencias irreconciliables, presiones de la fama, agendas profesionales conflictivas, incluso la intervención de terceros. Pero la verdad es que al no tener información concreta, la puerta queda abierta para la interpretación y por lo tanto, para la esperanza de una posible reconciliación. La ambigüedad alimenta la especulación y la esperanza. Y aquí llegamos a otro punto crucial: la esperanza. A pesar del tiempo transcurrido desde su separación, muchos fans se aferran a la idea de que podrían volver a estar juntos. Ven señales donde quizás no las haya, interpretan sus interacciones en redes sociales como indicios de un posible acercamiento y analizan cada una de sus declaraciones en busca de pistas. Esta esperanza se alimenta también por la nostalgia. Recordamos los momentos felices que compartieron, las risas, las miradas, los gestos de cariño. Y es difícil dejar ir esa imagen, especialmente cuando la comparamos con el presente, donde cada uno sigue su propio camino por separado. La nostalgia es un poderoso motivador. Nos permite revivir el pasado y sentir las emociones positivas que experimentamos en aquel entonces. Y en el caso de Kerem y Hande, la nostalgia se entrelaza con la esperanza de que el pasado pueda volver a hacerse presente. Otro factor importante es la propia personalidad de Kerem y Hande. Ambos son figuras públicas muy queridas y respetadas. Son talentosos, carismáticos y tienen una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Esta admiración y cariño hacia ellos individualmente se traduce también en un deseo de verlos felices, y para muchos fans, esa felicidad está intrínsecamente ligada a su relación. Además, la industria del entretenimiento a menudo romantiza las relaciones de las celebridades. Nos acostumbramos a ver historias de amor de cuento de hadas que terminan en finales felices. Y cuando una relación como la de Kerem y Hande no cumple con esa expectativa, es difícil aceptarlo. La industria del entretenimiento nos vende la idea de que el amor verdadero existe, y que las relaciones de las celebridades son la prueba viviente de ello. Cuando esas relaciones se desmoronan, sentimos que la promesa se ha roto. También es importante considerar el impacto de las redes sociales. Las redes sociales han amplificado la fascinación por su historia, permitiendo a los fans compartir sus opiniones, teorías y esperanzas en un espacio público. Han creado comunidades virtuales donde se discute cada detalle de sus vidas, desde sus proyectos profesionales hasta sus interacciones personales. Las redes sociales han democratizado la conversación sobre las celebridades. Ahora los fans tienen una voz y pueden expresar sus opiniones directamente a las estrellas y entre ellos. Esto ha creado un sentido de comunidad y pertenencia que intensifica la fascinación por la historia de Kerem y Hande. Esta constante exposición y discusión mantienen viva la llama de la curiosidad y la esperanza. Cada nuevo post, cada nuevo rumor, cada nueva interacción se convierte en un tema de debate y análisis. Y seamos honestos, el marketing también juega un papel importante. Sus nombres siguen siendo sinónimo de éxito y popularidad. Las marcas y los medios de comunicación saben que cualquier cosa relacionada con Kerem y Hande generará interés y atención. Por lo tanto, su historia sigue siendo explotada y utilizada para atraer audiencia, lo que a su vez perpetúa la fascinación. Los medios de comunicación saben que una noticia sobre Kerem y Hande generará clics y visualizaciones. Y las marcas saben que asociarse con ellos aumentará su visibilidad y credibilidad. En resumen, la persistente fascinación por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una combinación compleja de factores: el impacto de la serie Sen Kalkam, la química innegable entre ellos, la falta de información clara sobre su separación, la esperanza de una reconciliación, la nostalgia, la admiración por sus personalidades, la romantización de las relaciones de celebridades, el impacto de las redes sociales y el marketing. Todo esto contribuye a crear un fenómeno cultural que va más allá de una simple relación de pareja. Es una historia que ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo y que, por alguna razón, sigue resonando con fuerza. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre lo que sucedió entre ellos, pero una cosa es segura: su historia seguirá siendo objeto de debate, especulación y, sobre todo, de esperanza. Y es que en el fondo todos anhelamos creer en el amor verdadero y en la posibilidad de un final feliz. Hemos llegado al final del vídeo de hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que les haya dado una nueva perspectiva sobre por qué seguimos tan fascinados con la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Quería agradecerles a todos por ver el vídeo y por ser parte de esta increíble comunidad. Significa mucho para mí tener su apoyo incondicional. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Por qué creen que su historia sigue siendo tan relevante? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente sucedió entre ellos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. La conversación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también sean fans de Kerem y Hande, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido interesante y emocionante por venir, así que no se lo pierdan. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.